Si deseamos morir bien, debemos aprender a vivir bien. Para tener esperanza de una muerte apacible, debemos cultivar la paz tanto en nuestra mente como en nuestra manera de vivir. Con este primer párrafo de este libro que vamos a trabajar hoy está la regla de oro para asumir y modificar el asunto de nuestra concepción con la idea que tenemos de la muerte. ¿Quieres una muerte tranquila? ¿Quieres una muerte apacible? ¿Quieres una muerte pacífica? El asunto es ten esos mismos elementos en una vida. Ten una vida tranquila, ten una vida pacífica, ten una vida apacible y es resultado de ese proceso. La otra gran idea que va a desarrollar este libro es que la muerte es un hecho neutral en ese sentido. Cualquier interpretación que generemos con respecto a la muerte va a afectar nuestra vida. Es imposible no morir porque el gran engaño está en términos espirituales, aquí lo hemos producido y lo hemos desarrollado con muchísimas obras, en que la muerte no existe. Es un concepto intelectual que nos permite reconocer la vida. La vida está tan cerca de nosotros, la habitamos de tal manera que es complicado explicarla. Es relativamente sencillo que yo te diga y te explique qué es este lápiz, para qué sirve, cuáles son sus funciones, etcétera, porque está fuera de mí, está fuera de mi cuerpo en ese sentido. Y entonces, como lo puedo ver desde lo que yo soy, puedo determinarlo. La vida la habito en todo momento, yo mismo soy parte de la vida, ni siquiera parte, porque no está dividida, soy la propia vida, pero como está, digamos, hacia adentro, es como intentar ver mi cara sin un espejo. Incluso cuando me miro ante el espejo, ante esta pantalla desde la que te estoy hablando, lo que veo es el reflejo de mi exterior además. Por eso es tan complicado asumirla, está tan cercana a nosotros esta vida que es difícil generar esa explicación. Bueno, entonces como de todas maneras tenemos que generar esa explicación porque nuestro cerebro está diseñado para eso. Y de eso se trata simbólicamente este asunto, de nombrar las cosas como ese primer Adán, nos haría muy bien, ya que de todas maneras es una situación que está presente, modificar nuestras conversaciones con respecto a la muerte. Y esas van a depender de las modificaciones estructurales, vitales, existenciales que tengamos con respecto justo a la vida. Bienvenido entonces a este trabajo de hoy. Hoy es viernes 14 de abril del 2023 y este es uno de los pocos textos que hemos trabajado a partir de la sugerencia, que eso también es válido en este canal. Este texto, el libro tibetano de la vida y de la muerte, ha sido sugerido por uno de los miembros de la comunidad de Master Vidal. Entonces, bueno, pues lo fui a revisar. La verdad es que lo conseguí de manera muy sencilla y hoy con mucho gusto y agradeciendo esa sugerencia se los entrego a ustedes. Es un libro muy amplio, requiere no paciencia propiamente, pero requiere cuidado. No es un libro para sentarse de una sola o de un par de citas con el libro a abordarlo, a terminarlo. Requiere su reflexión, su tiempo, su espacio. Es un libro que seguramente se lo conservarán como un asunto de consulta. Tiene una parte que no la voy a poner aquí, pero que aparece en el libro y que es muy interesante, de términos muy prácticos. Le voy a llamar de ceremonias, de situaciones que hay que sugiere el texto para trabajar con los muertos. Mucho sentido tiene en estas mecánicas, en estos mecanismos que todos pretenden sin duda alguna alcanzar un nivel espiritual, tanto para este viaje del alma al otro mundo como para los que nos quedamos habitando esta existencia. Entonces, si lo quieres seguir, vale mucho la pena revisarlos. En esa lectura podemos encontrar mucho de la simbología con que nosotros en Occidente resolvemos este asunto de la muerte. Y podemos reencontrar en qué cosas somos similares a ellos para rescatar esa simbología que sin duda alguna la hemos ido extraviando. Y la otra es, bueno, pues que ahí están esas mecánicas y si te interesan vale la pena que las revises. Algunas son complicadas como de realización justo porque vienen desde otro contexto histórico y cultural, pero bueno, vale la pena revisarlo si es que así lo decides. También trae, justo es un texto muy, muy completo, la posibilidad de que desde el occidente, desde otras, entre comillas, religiones, porque este texto está muy, muy cerca del sustento como tal del budismo,
viene otra posibilidad de revisar, de hacer, nos acompaña a hacer esa revisión de estas ceremonias budistas con respecto a nuestra propia ideología y cultura. En realidad es un texto muy completo. Y creo que habría dos ideas fundamentales en este texto. Esta primera, que es que la muerte tiene la concepción y la finalidad que tengas, la manera en la que vamos a morir, dependerá de la manera en la que estamos viviendo. Es una especie de, la muerte podríamos decir que es una especie de llamado de atención para la forma en la que estamos viviendo. La muerte siempre la vamos a abordar desde la vida. Entonces no es que estemos muertos y ahí resolvamos el proceso de la muerte. Para nosotros, los que estamos vivos, todo el asunto tiene que ver con que abordamos la muerte desde la vida. Entonces, en ese sentido, es un recordatorio constante de la manera en la que estamos viviendo. Y la otra es que la muerte en realidad es un concepto que podría estar unido a un mismo término que es la vida. Para exponerlo de una manera relativamente sencilla, como si modificáramos el lenguaje, porque sabemos que vida-muerte o muerte-vida es exactamente lo mismo, que solamente lo dividimos por una cuestión de separación desde la inteligencia, por un asunto como para podernos reflejar. La muerte-vida, la vida, está tan cercana a nosotros que es difícil expresarla, porque nosotros mismos somos la vida. Iba a decir porque somos parte de la vida, pero hasta no es que sea parte, porque no es que esté dividida, la vida es solo una y nosotros estamos en ese conjunto vital. El lenguaje se quedará corto para abarcar ese concepto, pero la idea es que en esa unidad de vida, ese argumento, ese concepto de lo que entendemos por muerte, se puede renovar con una aportación mucho más pacífica, inteligente, poderosa, de que es parte, de que es un elemento neutral de la vida, y la narrativa que abordemos con respecto a esa muerte hará justamente ese proceso muchísimo más suave, muchísimo más amable, si no es que francamente, lo cual sería maravilloso, lo desaparece, lo trascendemos el concepto de la muerte y abordamos no nada más, abordamos el asunto de la vida como tal. Y para eso, bueno, iré compartiendo contigo las entregas de este texto amplio que, nada, pues que compartiré contigo. Es muy claro, en realidad es muy claro, habrá muy pocas situaciones en las que me detenga como a explicar. Ayudar a inspirar una revolución silenciosa en la forma en que miramos la muerte. Esa revolución silenciosa tiene que ver con nosotros mismos. La manera en la que yo aborde, en la que elabore nuevas narrativas para la muerte, irá contagiando esas posibilidades novedosas con respecto a la muerte a la gente, a las personas que están a mi alrededor. Y cuidamos la forma en que miramos la muerte y cuidamos a los moribundos. Y también la forma en que miramos la vida y nos preocupamos por los vivos. Hay un asunto que está muy desgastado con respecto a cómo cuidamos a los moribundos. Los cuidamos seguramente desde la carencia, desde el temor, desde la neurosis, desde un franco infantilismo agotador, muy neurótico, de muchísima ansiedad. Bueno, se trata de ir modificando esas narrativas y la manera, esa misma narrativa, hará un proceso de diálogo constante entre lo que me digo para cuidar a un moribundo o cómo pretendo que me cuiden a mí cuando sea mi propia experiencia como tal. Y también eso nuevo que me voy diciendo modificará las acciones. Y esas acciones modificarán el lenguaje con el que estoy abordando esa realidad. Cuando conseguimos, esto es parte de la vida neurótica, cuando conseguimos no sentir nada, llámese enajenación, drogadicción, enajenación, ya lo dije, perdernos de la vida de la manera más relativamente simple, con hacernos adictos al trabajo o de una manera brutal con las drogas, por ejemplo. Cuando conseguimos no sentir nada, perdemos el único medio que tenemos de averiguar qué nos hiere y por qué. Es decir, perdemos la comunicación con el sentido de la existencia. El sentido de la existencia y las respuestas vitales vienen desde lo que sentimos en este proceso. Es importantísimo. Y resulta que el mundo como tal nos invita justamente a cancelar esos sentimientos. Nos han convencido de que nuestros sentimientos son, no hablo como del dolor que provocan, porque también están los otros, los que no provocan dolor.
Hablo de ese proceso en el que nos han convencido que los sentimientos, no diré que son malos, pero que son algo que no nos conviene habitarlos. Y lo saben y es una trampa, porque no habitar nuestros sentimientos nos convierte en máquinas de producir o de consumir. Habitar nuestros sentimientos nos permitirá conocernos a nosotros y en ese mismo proceso ser libres de generar, por lo tanto, nuevas elecciones con respecto a la vida. Una clara comprensión de que el sufrimiento y el dolor una clara comprensión de que el sufrimiento y el dolor pueden formar parte de un profundo proceso natural de purificación, renovar las determinaciones que tenemos con sufrimiento y con dolor. El sufrimiento y el dolor es algo que estamos constantemente, casi hasta poniendo como mal visto, que estamos evitando en todos los sentidos. Y sin que sea de manera neurótica, sin que esos dos procesos, sufrimiento y dolor, nos lleven a la victimización, a la dependencia de otras situaciones, entonces resultará que son procesos de mucha enseñanza en la vida. Lo que duele y lo que nos hace sufrir tiene muchísima información para determinar quiénes somos. Cuando peleo con la pareja y me duele o sufro, es también una muestra de que amo, de que tengo esa determinación amorosa, de que siento, de que soy vulnerable. Insisto, mucho cuidado con los límites que tienen que ver ya con la manipulación, con el abuso de la vulnerabilidad, en una palabra, con la neurosis. Pero poco a poco hay que ir cambiando esas situaciones de sufrimiento y dolor. No tienen que ver con algo negativo. El que sufre y el que duele ni merece nuestra lástima, ni merece, sobre todo en este caso, ser despectivos, nuestra grosería, nuestro abandono. Si bien ha estado de moda y parece una especie de objetivo, el gran hombre, y aquí sí lo digo como tal, el gran hombre, porque me parece que es algo mucho más viril, aquel que no siente, aquel que pareciera que es una situación heroica con respecto al mundo, puede ser en muchos sentidos un ego bastante mal disfrazado, un ego que no deja de alimentarse y seguir en el mismo. El sufrimiento y el dolor serán parte, son en realidad parte de la vida. En la medida que vayamos también cambiando esos conceptos, podremos ir entendiendo que ese sufrimiento y dolor tienen que ver con sanación, con procesos que en un futuro, en esta línea del tiempo, generarán mejores situaciones de existencia. Hoy se enseña a la gente a negar la muerte y a creer que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Cuando la muerte no es nada, cuando con la muerte se acaba todo, ese sentido trascendental se pierde. Hasta ahí podríamos decir que no ocurre nada. El asunto es que el sentido trascendental tiene que ver con las cosas que estamos haciendo en el presente. Estas mismas charlas que te comparto, levantarme hoy en la mañana, asearme, hacer ejercicio, tiene que ver con el compromiso que tengo con la vida. Desde el más simple y más básico, la cercanía y el amor que siento por mis hijos y por mis amigos, como la trascendencia con la que yo creo que muevo mi vida para las cosas que quiero hacer, lo importante que soy para la determinación social incluso de mi comunidad, convertirme en un buen maestro, demostrar que soy un buen maestro, un buen actor, en el asunto con estas charlas, etcétera, etcétera. Para eso está. Si lo cierro con el asunto de la muerte, yo creo que requeriré una inteligencia muy audaz para asumir que no importa que la muerte le ponga fin a este proceso, de todas maneras vale la pena vivirlo. Ahí podríamos revisarlo, seguramente ya entregaremos, ya tenemos aquí un trabajo del maestro Albert Camus con El extranjero, vale la pena si quieres revisarlo. Camus, acuérdate que decía que el único tema importante para filosofar era el suicidio, por lo tanto la muerte. Tiene sentido. Y lo que él decía es, ok, si de todas maneras ya sabemos y estamos habitando la muerte, entonces me parece, diría Camus, que vale la pena que revisemos la calidad de nuestra propia existencia. El maestro sabe que quien cree en una vida después de esta tiene una actitud distinta ante la vida, lo que hace un momento te decía, un claro sentido de la moralidad y de la responsabilidad personal. El descubrir para nosotros nada más que hay un más allá de las cosas nos va a permitir modificar este presente. Si solo acaba aquí, estamos muy cerca, de manera muy peligrosa, coqueteando con un asunto de la quietud, con un asunto de la inmovilidad
existencial. De todas maneras, si me voy a morir, qué maldito caso tiene que haga lo que cualquier cosa que pretenda hacer. Ahí está relativamente el peligro. Ahora, eh, cualquier disposición, levantarme por fe a que hay algo mañana después de mi muerte y no tener esa fe en que hay algo mañana después de mi muerte, de todas maneras, el asunto que está a futuro es una incertidumbre. Entonces nos conviene más jugar, si tú lo quieres ver así casi de manera cínica, a disfrazar a esa incertidumbre, como diría Pascal en su gran apuesta, a que hay un más allá, porque eso determina nuestro presente, a jugar a que no hay un más allá, porque al final de cuentas también determinará nuestro presente. Y en términos básicos, el presente es la única posibilidad que tenemos de vivir, de convivir, de existir, de recibir la vida como tal. ¿Qué caso tendría recibirla con dolor, con miedo, con carencia, con angustia, si a partir de una modificación de la narrativa podríamos vivirla en el presente con los valores justo contrarios a ese proceso, los que nos pueden generar poder, alegría, entrega, vulnerabilidad, cercanía, amor, etcétera, etcétera? La muerte no es deprimente ni seductora, es sencillamente un hecho de la vida. Aquí como una explicación de lo que está afuera, porque hace un rato en la introducción yo te decía, la muerte es la vida, pero bueno, vamos a asumirlo. La muerte es sencillamente un hecho de la vida. Ahí estará cuando llegue, o ahí está en este momento, justamente incluso conmigo y contigo, aquí está, y así es. Ahí podríamos decir incluso tan tan. En el momento de la muerte, la mente ordinaria y sus engaños, su proceso neurótico, su tremendo mitote, diría en los cuatro acuerdos el maestro Miguel Ruiz. El momento de la muerte y la mente ordinaria y sus engaños mueren. En el momento de la muerte estos engaños de la mente también desaparecen. Y en esa brecha queda al descubierto la naturaleza de nuestra mente, ilimitada como el cielo. Este empieza a ser una cuestión de fe, de, de explicaciones de carácter metafísico que nos ofrece este libro, que todas tienden a favorecer los dos conceptos que trabajé, que ya te dije al principio, modificar nuestra narrativa con respecto a la muerte y que tiene una base, tiene como base ese proceso la manera en la que vivimos. Entonces, desaparecen, pues. ¿Qué caso tiene, en términos muy prácticos, preocuparnos por algo desde ahora que en automático, cuando llegue, sucederá? No tiene ningún sentido. Preocuparnos de manera neurótica, creo que sí lo dije. Una libertad, hay que empezar a vivir una libertad que también nos permite escoger nuestra muerte. Parecería una tontería, pero escoger nuestra muerte. Acuérdate que aquí, cuando es escoger nuestra muerte, como la base de este asunto psicológico, escoger nuestra muerte quiere decir escoger la narrativa, lo que vamos a decirnos con respecto a la muerte, porque la muerte ahí está como un hecho de la vida. Escoger esa muerte es escoger la posible reacción que tendremos frente a ese suceso. Entonces, trabajar una libertad que también nos permite escoger nuestra muerte y por lo tanto nuestro nacimiento, nuestro propio nacimiento a ese más allá, pero atención, nuestro propio nacimiento a este siguiente momento en el que me corresponde seguir viviendo. Todo el tiempo estoy muriendo y por lo tanto todo el tiempo estoy naciendo. En este segundo, cuando acabe esta charla, debería, si tiene calidad para mí lo que dijo el libro y si tengo yo calidad para asumir lo que leí en el libro y que ahora estoy recordando, debería empezar a trabajar una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir para mí, evidentemente. Ese es el proceso constante de morir y de nacer. Para aquel que se ha preparado y ha practicado espiritualmente, la muerte llega no como una derrota, sino como una victoria que corona el momento más glorioso de toda la vida. Estamos muy lejos, cuando menos en Occidente y nosotros así los mortales simples, de siquiera medianamente asumir este concepto. Pensar en que la muerte será el momento más glorioso de toda la vida, estoy casi seguro que no está en nuestras posibilidades existenciales, porque estamos mareados por los logros, por el dinero, por el poder, por las influencias. Pensamos que ese es el sentido de la existencia y no es cierto.
cómo trabajar, cómo desarrollar, cómo convencernos espiritualmente de que el momento más importante de nuestra vida será justamente el momento de la muerte. No lo voy a profundizar más, lo dejo como una pregunta. Vale la pena revisarlo. Los seres humanos se pasan la vida preparándose, preparándose, preparándose y todo para llegar a la siguiente vida sin estar preparados. Leamos cursos, estas mismas charlas, asuntos académicos del grado que quieras. ¿De qué sentido tienen si cuando pasamos a la otra vida, a la vida como tal, resulta que no estamos preparados? La clave para encontrar un equilibrio justo en la vida moderna es la simplicidad. Aquí el texto nos habla de, ok, esto que te estoy planteando que está muy espiritual, que podría estar muy alejado de tu realidad, vamos a empezar a aterrizarlo, vamos a empezar a generar una primera piedra. Y esa primera piedra se va a llamar la simplicidad. Haz tu vida simple. Esa simplicidad, dice este texto, será la clave para empezar a encontrar un equilibrio justo en esta vida moderna. No está en contra de la vida moderna, me parece maravilloso porque no nos empuja ni nos sugiere tampoco un viaje irremediable a un pasado que ya no va a estar. Cuando estamos casados con estas viejas culturas, con estas viejas civilizaciones, pero no usamos ese viaje al pasado para reformar, para reencontrar nuestro presente, sino que queremos que la vida se detenga y volver a ser como esas culturas anteriores, a mí me parece que estamos fritos, que no va a ningún lado. El asunto de regresar a esas posibilidades es para traerlo a este presente y ahí sí me parece que con estos conceptos del pasado, hacer mi vida, dice este texto, simple, básica, para encontrar el equilibrio. Lo que hayamos hecho con nuestras vidas determina lo que seremos en el momento de nuestra muerte. Y todo, absolutamente todo, cuenta. Ese todo incluye acciones, pensamientos, cosas que dejamos de hacer. En nuestra soledad y de manera social, cuando convivimos con los otros. De la proximidad de la muerte. ¿Qué sugerencias? ¿Qué aparece cuando nos aproximamos a la muerte? Cuando ya de manera cercana la vivimos, no la nuestra propia, sino la de la gente que nos habita, la gente que está cerca de nosotros. Podemos encontrar lo que emergió lentamente de la proximidad de la muerte fue un sentido más intenso del amor, la capacidad de comunicar este amor, de encontrar alegrías y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Me está habitando un sentimiento de ternura. Eh, bueno, mi madre es una mujer de 81 años, 80 años me parece, 82 incluso creo que tiene. Y cuando menos el año pasado tuvo una crisis complicada, estuvo muy cerca de morir y eso ha gestado ese proceso. Tenemos muy conscientes los que estamos cerca de ella que está cerca de ese proceso, que no te diré que es una cosa de que en 20 minutos o mañana con toda seguridad, pero sin duda pues en términos relativamente naturales y normales está más cerca que nosotros. Esa situación justamente es la que nos permite, cuando menos a mí me lleva a luchar por valorar esas alegrías y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Tiene encantadores detalles. Le bastaría, por ejemplo, en las tardes de lluvia que sacamos la ropa de los tendederos, bastaría con que la pusiera ella en una silla. Bueno, siempre me la entrega perfectamente doblada y organizada. Ya no tendría que hacerlo. Lo hace como un detalle para mí, lo hace para mostrarme su amor. Desde hace relativamente incluso poco tiempo y toda la adolescencia, mi gran problema con ella era que yo quería que me abrazara y que me dijera que me amaba y etcétera, etcétera. Yo quería poner las reglas de ese proceso. La cercanía con la muerte ha obligado a que esa voz se silencie, a que yo reconozca que esa voz es una voz desde mi ego neurótico y que yo era el ciego y el sordo, porque su manera de decir te amo, eres parte importante de mi vida, es doblar un par de calcetas y entregármelas perfectamente. Ahí está el proceso sencillo, ahí está el proceso valioso, sentarnos a comer, compartir la mesa, platicar lo básico, avisarnos de las cosas que estamos haciendo, etcétera, etcétera.
Esos son los procesos que se destacan con la cercanía de la muerte. Y que al final de cuentas son los más importantes. Estamos hablando de simplicidad. ¿Cuán a menudo confundimos el apego con el amor? Incluso en el marco de una relación feliz, dañamos el amor a causa del apego, con su inseguridad, su posesividad y su orgullo. Situaciones que estamos confundiendo y que empiezan a determinarse como situaciones neuróticas que no nos van a permitir encontrar un desarrollo natural, enriquecedor del concepto de la muerte. Como ves, este libro que habla de la muerte, en realidad una gran parte, si no es que casi todo, habla de la vida, porque ese es el proceso unificado. Lo dije desde el primer párrafo, la muerte depende de cómo estás viviendo tu vida. La naturaleza de la mente, que va a ser la que generará esas nuevas, o la que genera de todas maneras nuestras viejas narraciones con respecto a los sucesos existenciales, la naturaleza de la mente está sencillamente demasiado próxima para reconocerla, igual que el concepto de la vida. Estamos tan cerca de nuestra mente que es difícil verla objetivamente. Así somos incapaces de ver nuestra propia cara. A la mente le resulta difícil contemplar su propia naturaleza. Nos resulta demasiado fácil para que podamos creer en ella. Está tan cerca de nosotros que un poco como si la ninguneáramos, como si dijéramos, ay, la mente no es tan poderosa, porque mira, porque está aquí, porque no, es como cuando no vemos el talento en alguien de nuestra familia, vemos el talento en la gente de afuera, pero en nuestra propia familia le decimos a los hijos o a los sobrinos, no, no es para tanto, porque lo tenemos muy cerca. En realidad lo único que hemos de hacer es permanecer en la pura conciencia de la naturaleza de la mente. La pura conciencia de la naturaleza de la mente es aceptar sus propios procesos. Aquí en otros textos hemos desarrollado. Recientemente trabajamos uno y a futuro vamos a trabajar otro. Este que te hablo se llama Déjalo ir. Solo acepta que ahí está, que estoy en crisis mental y en cuanto acepto que estoy en crisis mental, empieza a liberarse ese proceso y empieza a caminar hacia la sanación. Entonces, lo que debemos hacer es permanecer en la pura conciencia de la naturaleza de la mente, desnuda y siempre presente. Aceptar la realidad tal cual es. Y que si aceptamos que la estamos viendo de manera deformada, también aceptarlo. Es que es tan sencillo que por eso, dice este texto, no lo creemos. Cuando se comprende la naturaleza de la mente, las capas de confusión se desprenden unas tras otras. Además, lo hacen de manera automática por ellas mismas. En realidad, no os convertís en un Buda, sino que sencillamente y de forma gradual dejáis de vivir en el engaño. Ser un Buda no equivale a convertirse en una especie de superhombre espiritual omnipotente, sino llegar a ser por fin un verdadero ser humano. Nos hemos alejado tanto de la sencilla, de la simpleza manera de ser seres humanos, lo hemos deformado tanto con nuestra mente neurótica que estamos extraviados en este laberinto que somos nosotros mismos. Por eso nos parece tan complicado pensar que el proceso de sanación empieza por respirar, por ejemplo. Por solo respirar y aceptar el presente, ahí está la determinación. Pero nos parece una medicina tan simple, tan básica, que la evitamos. Lo que hemos de aprender, tanto en la meditación como en la vida, es permanecer libres del apego a las buenas experiencias y libres de la aversión a las negativas. No nos apegamos con lo que sucedió. Hoy tuve o he tenido, en este momento son las 7 de la noche, he tenido un muy buen día. Me desapego de la experiencia. No me paso el resto del día y de la noche pensando en que tuve un mediodía o una tarde maravillosa. Lo suelto, la viví, la asumí en ese presente mientras duró ese tiempo y ahora mismo en este presente, mientras estoy esta charla, me entrego de manera profunda, absoluta a la vivencia que me está generando esta charla. Ese es relativamente, pues, porque eso depende de cada uno de nosotros, la habitación de este presente, la habitación en términos de habitar ese momento. Y la aversión a las negativas. Sabremos que habrá negativas y sabremos que esas negativas se llaman así por una especie de disposición de nuestra mente. En realidad son hechos de la vida.
que nosotros les generamos lectura como negativa. Bueno, está bien, me está pasando esto que no está lindo, que resulta negativo, lo acepto como tal y también acepto que hay una especie de error en mí en verlo como negativo. No me peleo neuróticamente para intentar tratar de cambiar y de empezar a ver lo que en ese momento me es imposible ver. Acepto que lo veo. Aceptar ese presente empieza a generar ese proceso de renovación. Karma significa que todo lo que hacemos con el cuerpo, el habla y con la mente tiene un resultado correspondiente. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos tiene un resultado correspondiente en la realidad. Ese es el karma. Toda acción, aún la más insignificante, está preñada de consecuencias. Aquí suena un poco o un mucho a responsabilidad, pero en realidad también esa responsabilidad implica, de nuevo, como lo decía hace un rato, a la disposición. Eh, Disponerme a mi respuesta a esta realidad. Si de todas maneras va a tener una respuesta en la realidad, mis pensamientos, mi habla y mi acción, entonces, ¿por qué no pensar en que esa respuesta sea, comillas, positiva, que sea bondadosa, que sea amorosa, para que esa respuesta en la realidad sea un reflejo de ese proceso? Porque ese mecanismo de reflejo ya está determinado. Así es la ley de la vida. ¿Para qué me peleo con esa ley de la vida? Mejor la asumo desde situaciones más óptimas para mi propia existencia. Si quieres conocer tu vida pasada, contempla tu estado presente. Si quieres conocer tu vida futura, contempla tus acciones presentes. Tienes como meta bajar de peso. ¿Qué estás haciendo ahorita? En este momento que estás viendo la charla, ¿qué te estás comiendo? Si es que estás comiendo algo, ¿qué te estás bebiendo? Lo que estés haciendo o si lo estás dejando de hacer, incluso si lo estás dejando de hacer y no deberías dejarlo de hacer, es decir, si a lo mejor dices, no voy a comer porque quiero adelgazar, pero deberías comer para un sano proceso metabólico, sabes que lo tendrías que hacer y no lo estás haciendo, tendrá esas consecuencias de las que ya hablamos y tendrá una consecuencia en tu futuro. El pasado está determinado, entonces, ¿quieres conocer tu vida pasada? Contempla tu estado presente. Todo lo que he hecho en el pasado me ha permitido que esté yo en este momento aquí hablándote de este texto. Y quiero conocer mi futuro, tiene que ver con las acciones que estoy haciendo en este presente. Una de las características esenciales de los bardos es que son periodos de profunda incertidumbre. Es un concepto que utiliza muchísimo este libro tibetano de la vida y de la muerte, el bardo. Y además es genial. El bardo es un lapso de tiempo determinado, es una especie de instancia o de estancia en el tiempo, no el tiempo cronológico, sino en el camino de la vida, un paréntesis que se abre, una etapa de esa existencia que tiene que ver con un proceso de nuestro crecimiento personal o de nuestro dolor o de la resolución de problemas. Es que no le quiero llamar crisis, porque también puede ser el otro lado, pero esos bardos en literatura, creo que aquí nos ayuda muchísimo, son como estos temas constantes que aparecen en la literatura. La infancia sería un bardo, la crisis, el rompimiento, el nacimiento, la muerte, etcétera, etcétera. Son periodos de profunda incertidumbre. Si también cambiamos y modificamos el proceso de la incertidumbre, entonces también seguramente esa respuesta que daremos a la realidad iba a decir será en términos solamente del tiempo, pero ya es en sí amorosa, cariñosa, afable, bondadosa, etcétera, etcétera. El momento supremo es el de la muerte, porque en ese momento el cuerpo queda atrás y se nos ofrece la mayor oportunidad posible para la liberación. Solo en ese momento, bueno, no solo, pero ese momento es importantísimo y está determinado para este reconocimiento de que no somos el cuerpo y de que el cuerpo ha sido un elemento que deberá quedarse atrás en este camino espiritual, en este sendero. El momento supremo es el de la muerte, el máximo, el supremo es el máximo nivel, porque en ese momento el cuerpo queda atrás, porque hemos acabado con nuestra tarea, con nuestra meta y dejamos el cuerpo atrás y se nos ofrece la mayor posibilidad, la oportunidad grande para la liberación, para ese enorme y maravilloso concepto que es la libertad. Fíjate de qué manera la religión, la cultura, nosotros mismos como responsables de eso, lo hemos descompuesto. Por eso le tenemos tanto miedo, porque pensamos que será el inicio de la tortura,
el inicio de una brutal limpieza por todo lo malo que hemos hecho. Ese es el mecanismo básico de las religiones para trabajar, insisto, para encadenarnos en la vida a partir de la culpa. Pero en realidad, cuando menos plantea este texto, es el momento supremo, es el momento en el que soltamos el cuerpo para habitar una libertad como la que nunca jamás hemos podido ni siquiera imaginar en nuestra propia vida. Nos hemos vuelto tan falsamente refinados y neuróticos que tomamos la propia duda por verdad. Aquí se refiere, le tira ahí un gancho a la posición pienso, luego existo. Eh, porque dice entonces esta posición, si pienso como duda, porque dice si pienso, si tengo esa duda, si genero esa duda, entonces existo. Y dice este texto, ¿de verdad estás basando tu vida, tu camino, tu riqueza espiritual, tu riqueza axiológica y metafísica en una duda? Eso fue lo que planteó Descartes. A mí me parece que se ha hecho un abuso del asunto de Descartes. Porque no olvidemos que Descartes era científico y que él lo planteaba para una realidad objetiva, para una realidad clara. Estaba en búsqueda de la verdad, un punto que le permitiera la construcción de una realidad que se podría habitar, que se pudiera ver. Habría que revisar también sus puntos de vista metafísicos. Se vale, pues, pero me parece que ha sido ligeramente tergiversado ese concepto. Pero bueno, aquí el asunto es, en este libro de tibetano nos dice, nos hemos vuelto tan falsamente refinados y neuróticos que tomamos la propia duda por verdad. Y así la duda, que no es más que un intento desesperado del ego para defenderse de la sabiduría, el ego que quiere permanecer ignorante porque piensa, el ego cree que cuando seamos sabios vamos a generar su muerte, dejará de existir, por eso se aferra. Entonces el ego lo que hace, dice, y así la duda, que no es más que un intento desesperado del ego para defenderse de la sabiduría, queda deificada, la duda queda deificada, convertida en Dios como objetivo y fruto del verdadero conocimiento. Pero en realidad sí, es un absurdo. Nuestro verdadero conocimiento está planteado en una duda. Si lo transfiriéramos a otro sentido, sería, mi amor, como tengo duda de que me amas, estoy seguro de que me amas. En realidad el planteamiento así, lo estoy haciendo bastante simple, es bastante neurótico, sin duda, por más refinado que lo presente. No debería estar basado mi conocimiento en una duda. Por eso creo que hay una lectura equivocada en general, culturalmente, del asunto del maestro René Descartes. El maestro exterior, la vida, te introduce directamente a la verdad de tu maestro interior. El maestro exterior te manda a la verdad de tu maestro interior. Muy simplificado, pero también me parece que muy útil, los dos grandes maestros de la vida exterior son el dolor y el amor. Modificamos nuestras existencias y nuestras maneras de pensar a partir o de que nos duele muchísimo algo y entonces lo suspendemos o lo trascendemos, o amamos y entonces suspendemos o trascendemos la situación. Esos dos maestros afuera harán que encontremos la verdad de nuestro maestro interior. La acción, lo que hay que hacer, es observar verdaderamente tus propios pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Esa reflexión que tanto hemos trabajado. Aquí tenemos muchos textos, Eckhart Tolle, los 4 acuerdos, en fin, sería innumerable citarlos, de generar este proceso de conciencia de lo que está pasando en nuestra mente. La acción es observar verdaderamente tus propios pensamientos, buenos o malos, contemplar la verdadera naturaleza de cualesquiera pensamientos que puedan surgir, contemplar su naturaleza, no los juzgo, no los castigo, los contemplo, entiendo el proceso de dónde nacen, sin examinar el pasado ni invitar al futuro, sin permitir ningún aferramiento a las experiencias de gozo, ni abrumarse por las situaciones tristes, ya también lo trabajamos aquí mismo. Haciendo esto, contemplando nuestros propios pensamientos, intentas alcanzar y permanecer en el estado de gran equilibrio, donde lo bueno y lo malo, la paz y la angustia están desprovistas de verdadera
identidad. Ahí está la vida. El asunto otra vez es que como no aparece una campanada, no empezamos a ver nubecitas azules, no empezamos a levitar, no le creemos. Pero en realidad ahí está, en la capacidad de revisar mi propia naturaleza mental, en esa pausa, lo bueno, lo malo, la paz y la angustia están desprovistos de identidad. Reconozco que son fantasmas, como en el soldadito de plomo, que intentan detener mi vida. Ayudar a la persona que tienes delante a ponerse en contacto con su propia fuerza. Ayer te entregué los sueños de August Strindberg y dice, somos una semilla que habita el lodo, habita el estiércol, pero como sabe que la semilla no es del estiércol, entonces crece para alejarse y después ese crecimiento sirve como luz, como información para los otros. Esa es la vocación de la belleza. Entonces aquí dice, ayudar a la persona que tienes delante a ponerse en contacto con su propia fuerza, confianza, fe y espiritualidad, sea cual fuere. No importa en qué cree, no importa de dónde tome su confianza y su fe. El asunto nuestro es a partir de nuestra propia existencia y si ella nos lo pide o lo solicita, generar el reconocimiento de su propia fuerza, confianza y fe. Mira al moribundo que tienes delante. Esto no es simbólico, es absolutamente real. Si ya tienes a alguien enfermo cerca de tu casa, mira al moribundo que tienes delante y piensa que es igual que tú, que tiene las mismas necesidades, el mismo deseo fundamental de ser feliz y evitar el sufrimiento, la misma soledad, el mismo miedo a lo desconocido. Esa maravillosa cercanía nos va a permitir acercarnos a habitar ese concepto de la muerte. Porque el asunto aquí es que como pretendemos alejarnos justamente de ese moribundo por esta higiene neurótica, no asumimos una experiencia que en el fondo tiene muchísimo amor y muchísima información sana, verdadera, poderosa para nuestra vida. Por lo general, los asuntos pendientes son consecuencia de un bloqueo en la comunicación. Todo lo que está por arreglarse tiene que ver con la comunicación. Cuando nos hieren, solemos volvernos muy defensivos y discutimos siempre desde la posición del que tiene toda la razón y se niega ciegamente a aceptar el punto de vista del otro. Cuando me siento herido, entonces cancelo la comunicación y después el problema por lo cual se mantiene es porque me niego a aceptar el punto de vista del otro con respecto a lo que haya sucedido. Ese proceso, por eso este libro es al final de cuentas genial, porque es un libro absolutamente espiritual y que sin embargo todas las reflexiones vienen generadas desde la razón, desde la lógica, desde la practicidad más básica. Es maravilloso. Para que una persona pueda soltarse y morir en paz, necesita oír dos garantías verbales explícitas de sus seres queridos. Explícitas quiere decir que las oiga directamente de ti, no que las des por hecho. En primer lugar, los que estamos alrededor de los muertos, o de los moribundos, perdón, estos han de darle permiso para morir. ¿Sabes qué? Puedes morirte. No es que yo te dé el permiso como el siga o el alto del semáforo. Es no te preocupes en una carga que me dejes. Puedes morirte. Vamos, entrégate a la experiencia. Puedes morir. Y en segundo, han de asegurarle que saldrán adelante después de su muerte, porque el gran conflicto del brutal sufrimiento con respecto a la muerte es que de manera inconsciente los moribundos no se quieren ir porque se han quedado preocupados de que si los que nos quedamos vamos a ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Entonces, uno es darle permiso de morir y la otra asegurarles que saldrán adelante, que saldremos adelante después de su muerte, que no deben preocuparse por nosotros. De manera explícita, verbal, que nos oigan si esto es posible. Si ya el enfermo no lo permite, vale la pena de todas maneras hacerlo de manera espiritual, confiar, hablarlo incluso posiblemente, aunque racionalmente parezca que no nos oyen, soltarlo. La información de todas maneras llegará. Cuando tu miedo toca el dolor de otro, se convierte en lástima. Cuando tu amor toca el dolor de otro, se convierte en compasión. Veo el dolor del otro con miedo, le tengo lástima. Veo el dolor del otro con amor,
le tengo compasión, cercanía, empatía, etcétera, etcétera. Y eso en realidad es una decisión. Esa decisión es probable que no seamos tan conscientes de ella porque no sabemos la información que tenemos dentro de nosotros. Esa es la historia de nuestros pensamientos. Ese es leer el proceso mental, revisar qué hay en nuestra mente. Y cuando pase ese miedo, detenerlo y trabajarlo. Así, para eso está enlazado este mecanismo. A mí lo que me sorprende gratamente es que en realidad es una especie de mecanismo, es un entrenamiento, no tiene que ver ni con la moral, ni con mi comportamiento, ni con rezarle a Dios, y entonces entiendo que el mundo está absolutamente de cabeza. Cuando plantearon que la salvación de nuestras almas dependía de si leías la Biblia o no, de si te portas bien o no, de si eso va a determinar que vayas al infierno o no, son puras patrañas como tal. El asunto es casi mecánico. Revisa tus pensamientos y en esos pensamientos, cuando aparezca el miedo, entonces sentirás lástima por los otros. Cuando aparezca el amor, entonces sentirás compasión por el otro. Aunque al morir muere toda nuestra confusión, en vez de entregarnos y abrirnos a la luminosidad que trae la muerte, en nuestro miedo e ignorancia nos retiramos y mantenemos instintivamente nuestro aferramiento. Nos retiramos de los moribundos y eso no nos ilumina, nos deja en nuestra propia oscuridad. Hay que asumir ese paso de valentía y revisar que ese dolor y esa angustia y un montón de tonterías neuróticas provienen de la herencia cultural que tenemos. Rápidamente me acuerdo, por aras del destino, me tocó asistir alguna vez a una situación muy delicada con alguien a quien amé profundamente. Resulta que una persona muy cercana a esta persona con la que yo estaba, pues fallece, se mutila ella misma la existencia, ¿no? Para no mencionar esa palabrita, pero ya sabes a cuál me refiero. Y a mí me toca ir a recoger a las niñas, una de 11 años y la otra de 7, de esta persona que decidió dar ese salto. Eh, Fue increíble de la belleza y del poder de esto que te voy a platicar. La niña de 13 años, 12, 13, ya muy contaminada socialmente, en automático sufrió, se empezó a culpar. No te voy a decir del hijo mayor que tenía 15 o 14, verdaderamente casi se mete en una depresión, habría que cuidarlo. La niña de 6 años que asumió que su mamá estaba en mejor vida y que, bueno, que cuando vio el llanto y la crisis de sus hermanos, ella misma se sacó mucho de onda, le voy a llamar así, y se puso en crisis. 2 horas después de estar tranquila, de revisar que el mundo seguía girando, que estaba con personas que la querían, sus primas, sus tías, etcétera, y le prestaron unas muñecas y empezó a jugar con las muñecas. Y empezó a generar hasta incluso por momentos como de risa, como de diversión. Estaba en el presente. Claro que esa lectura neurótica de esa acción, si no hubiera sido niña, lo hubiéramos creído como falta de amor. El dolor profundo es un reconocimiento de nuestro amor por esa persona. ¿Por qué no habitamos? ¿Por qué no rehabitamos ese amor? ¿Por qué nos quedamos en la crisis, en el desgarramiento, en esta mascarada, en este disfraz social para hacerle creer a la gente lo que muy probablemente no estamos convencidos nosotros mismos, y es que amábamos a esa persona o que la amamos y que deberíamos estar muy tranquilos y muy satisfechos de que está cumpliendo con su momento supremo de la existencia? Claro que todavía en el 2023 esto sería muy complicado socialmente, pero ese es el proceso, cuando menos ahora, de manera reflexiva, al que nos invita este texto. Ok, mm, no necesitamos llegar a las puertas de la muerte para experimentar una realidad espiritual más elevada. Otra vez, la base de este texto, todo el asunto con la muerte tiene que ver con la manera en la que vivimos y lo que pensamos en la vida. Esta realidad espiritual más elevada está aquí y ahora. Aquí está esta realidad espiritual y elevada, sería espiritual y elevada, en la vida, y solo hemos de descubrirla y entrar en ella. Descubrirla es descomponer esa palabra en lo básico, quitarle lo que la cubre. Descubrirla es quitarle ese velo, esa tela que la cubre, esa caja que la tapa. Descubrirla es quitar eso, que seguramente está en nuestro interior. Eso es lo que tenemos que descubrir
pero no es que andamos buscando nada y que nos metamos a caminos y a congelamiento y a calor y a iglúes y a subir montañas y a meternos droga y a experimentar con hierbas. Si quieres, hazlo, porque de todas maneras es un camino que te está acercando. Son todos los elementos que te tienes que ir quitando para acercarte a ese proceso. Dice el texto, si tú quisieras también, bastaría con descubrir esa realidad, descubrir, quitar esa capa para encontrar que la habitas y por supuesto de manera voluntaria y libre entrar, a asumir que estoy en ella, que soy conjunto de ese mismo, que soy conjunto con ese contexto, con esa realidad. Ah, mira, creí que me iba a llevar más tiempo, pero es que es un texto amplio, es un texto, como te decía, largo, pero vale mucho la pena trabajarlo. Te voy a compartir la última anotación que hice de esta entrega. Es necesario un cambio de significado. Con el cambio de significado me he referido todo el tiempo a esta nueva narrativa con respecto al tema. Es necesario un cambio de significado para cambiar este mundo política, económica y socialmente. Estamos tan divididos que pensamos que lo político, lo económico y lo social son cosas que tenemos que asumir como de manera independiente. Todas tienen que ver con la manera en la que vemos el mundo, todas tienen que ver con la manera en la que nuestra narrativa existencial y espiritual asume su posición en la realidad. Es necesario un cambio de significado para cambiar este mundo política, económica y socialmente. Pero este cambio debe empezar por el individuo. Al cambiar para él, para mí, para ti, si el significado es una parte clave de la realidad, esta narrativa que estoy estableciendo tiene un significado importante en mi realidad, una vez que se vea que la sociedad, el individuo y las relaciones significan algo diferente, se habrá producido un cambio fundamental. Pero no esperes a que la realidad sea la que cambie. Haz el cambio tuyo, el cambio hagámoslo nosotros desde nuestro interior. Y como un asunto casi mágico, empezarás a notar que hay muchísimas otras personas que están haciendo ese proceso. Y por una situación como de empatía existencial, empezarás a generar ese conjunto. Mi gran temor cuando habité la nueva posibilidad de dejar de beber, cuando descubrí y acepté que era alcohólico y cuando di el paso a asumir la terapia que implicaba el lugar donde la trabajé, mi gran temor era que me iba a quedar solo, que el asunto era, bueno, pues ni modo, de aquí en adelante voy a tener que juntarme con puros alcohólicos en recuperación. Y no ha sido ese proceso. El otro día incluso nos reíamos, lo hacíamos a nivel de burla, de que tres amigos tuvimos tiempo, teníamos que hacer un poco de tiempo para actividades que teníamos los tres. Y fue así casi cínicamente, bueno, pues la verdad es que ya no bebemos como para irnos a meter a una cantina. Y como no bebemos, ahora yo era el único enfermo alcohólico, ellos tienen en su vida procesos absolutamente normales, tampoco compramos una botella, no generamos nada, nos metimos a una cafetería a pedir un jugo y un café y la pasamos muy bien y charlamos. Ni buscamos ligarnos a nadie, ni a ver qué trampa hacíamos, ni a ver qué lana podíamos generar en ese momento, absolutamente nada. Y de ese tipo de personas ahora está llena mi realidad. Mis amigos, los cercanos, mis compañeros en la profesión, están ahora en esos niveles. Son gente que no bebe, que y no es una cuestión moral. El punto era que yo creí que iba a estar solo y resulta que no, que hay un mundo lleno de ese tipo de personas que son como yo, ¿no? En términos solamente de identificación. No estoy generando ninguna división. Es este proceso. Y entonces, en mi cambio, la realidad del mundo, porque al final de cuentas es una proyección de mi propio proceso interior, es donde veo que se empieza a modificar. Bueno, pues de nuevo gracias a quien me sugirió el trabajo de este libro tibetano de la vida y de la muerte. Y pronto también voy a entregar otra sugerencia. Si así te parece, escribe en el texto qué libro te gustaría que trabajáramos. Lo reviso y nada, pues si aprueba, digamos, mis propios parámetros para esta comunidad, aquí estará. Te lo agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo
el que nos acompañes hasta este final en la charla y nos vemos en la siguiente entrega. Máster Vidal y soy Marco Vidal, estoy para servirte. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Chao.